Fertilizante vamos a estar dándole vida a nuestras plantas, vamos a hacer que crezcan, que se desarrollen bien, con tallos grandes, hojas verdes, muy vigorosas, y vamos a estar induciendo a nuestros árboles a que florezcan y así puedan darlos muchos frutos. Hoy en este video te voy a enseñar a preparar uno de los mejores fertilizantes para tus árboles frutales como plantas de hortaliza o plantas ornamentales. Te invito a que te quedes a ver el final del video para que aprendas a preparar este fertilizante que es muy bueno para tus plantas, ya que si tienes plantas también que no quieren crecer, que están estancadas y no quieren soltar ningún botón floral, no quieren dar frutos, este fertilizante que vamos a preparar está fenomenal para que tú lo pongas en práctica y se lo apliques a tus plantas que tú tengas en tu jardín. Entonces mira, acá lo vamos a hacer muy rápido y muy fácil. Acá tenemos en esta garrafita 2,5 litros de agua. El primer ingrediente que vamos a utilizar va a ser la leche. Sí, así es, miren. La leche, este es un elemento que podemos conseguir muy fácil y lo tenemos casi la mayoría en casa. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a necesitar la ayuda de un embudo y vamos a proceder a agregar aproximadamente 3 cucharadas de leche en polvo. Miren, así. Con esto vas a estar ayudando a que tus plantas crezcan y se desarrollen en excelente calidad. Entonces mira, necesitamos la ayuda de este embudo y ahora vamos con el segundo elemento y hablamos de los pozos de café. De este vamos a utilizar también 3 cucharaditas de los pozos de café. Si no tienes pozos de café, puedes utilizar el café instantáneo. Estos pues son muy fácil de conseguir, ya de que este es el desecho del café. Entonces vamos a agregar de esta manera. Todos estos elementos contienen muchos nutrientes que son muy esenciales para las plantas. Bueno, acá se estancó. Vamos a utilizar acá nuestra mano y vamos a proceder a agregar. Miren, así. Bien, ahora vamos con el siguiente ingrediente y hablamos de la melaza de caña. Mira, todos estos elementos son muy pero muy fácil de conseguir y son muy buenos para todo tipo de plantas. Acá tengo esta medidita que es de aproximadamente 25 cc y vamos a agregar 50. Acá agregamos 25 más 25 son 50. Entonces ahora vamos a tapar nuestra garrafita y vamos a proceder a agitarla hasta que todos estos elementos se disuelvan. Entonces mira, a mí me gusta siempre utilizar una garrafita de estas porque es muy fácil de agitar y muy rápido los ingredientes se agregan. Mira cómo se van agregando. El agua cambia muy rápido de color, ya de que todos los nutrientes están quedando en el agua. Mira, acá tenemos ya este preparado que es muy beneficioso y muy rico para nuestras plantas. Si tienes plantas que no quieren darte frutos, con este fertilizante vas a lograr que tus plantas logren a dar sus primeros botones florales y den muchos frutos. Bien, falta un ingrediente, pero antes me gustaría que me dejes saber en los comentarios desde qué país ves mis videos. Con eso tú me apoyas mucho y me motivas a seguir subiendo más contenidos como este. Bien, ahora les muestro el último ingrediente y hablamos con un elemento que muchos lo tiramos a la basura y no nos damos cuenta que es pero muy bueno para nuestras plantas. Miren,
Ya les he hecho algún video utilizando las cáscaras de plátano. A mí me da excelente resultado. Es por eso que acá les vuelvo a mostrar cómo podemos también utilizar nuestras cáscaras de plátano y así poder utilizarla con otros elementos y poder obtener un excelente fertilizante. Este fertilizante lo vamos a poder agregar tanto vía foliar como vía radicular, así que te invito a que veas el final del video. Acá mira, se atascó el embudo, entonces acá vamos a necesitar siempre el embudo. Entonces ahora vamos a proceder acá. Miren, tenemos aproximadamente 2,5 litros también de este preparado, que lo hemos dejado macerar por 12 horas. Lo podemos dejar también 24 horas hasta 72 horas. Entre más lo dejemos macerar, es más fuerte lo que es todos los nutrientes. Entonces mira, acá tenemos llenita acá esta garrafita. Ahora podemos decir que tenemos preparado nuestro fertilizante listo para poder aplicar a nuestras plantas. Bueno, acá lo vamos a diluir en otro poco de agua más, así que vamos a ello. Bien, miren, acá tengo lo que es esta regadera. Acá le he agregado aproximadamente 2,5 litros de agua. Acá está, acá pueden escuchar, acá tiene 2,5 litros. Entonces vamos a proceder también a aplicar. Acá vamos a agregarle la mitad de este preparado acá a nuestra regadera. Lo vamos a hacer de esta manera, miren. No se vayan del video porque lo vamos a hacer también vía foliar. Acá pues como pueden ver no lo estamos colando debido a que esto va vía radicular. Entonces acá estamos agregándole lo que es 50 y 50, 2,5 litros de agua por 2,5 litros de este preparado, 50 y 50. Entonces mira, ahora acá podemos decir que ya tenemos nuestro preparado. Ahora los invito a que me acompañen. Vamos a ir a aplicárselo a nuestras plantas. Bien, miren, acá tengo este arbolito en maceta. Miren acá cómo lleva sus frutos. Por acá pues podemos observar, no sé si logran apreciar, pero por ahí lleva sus frutos. Entonces miren, vamos a aplicarle este fertilizante de esta manera. Miren, acá lo vamos a aplicar de esta manera y con esto le estamos dando vida a nuestros árboles que tenemos acá en maceta. Por acá tenemos este otro, el cual también vamos a regarlo de esta manera. Entonces como pueden ver, estos son 2 arbolitos que tenemos en maceta y como pueden ver están muy hermosos. Acá pueden observar cómo este lleva sus frutos y esto es arbolitos que tenemos en maceta. Así también podemos agregar, podemos fertilizar los que tenemos a suelo firme. Ahora los invito a que me acompañen. Vamos a preparar el foliar para poderlo aplicar a nuestras plantas. Bueno, pues miren, acá con este resto que tenemos por acá lo vamos a pasar a nuestro pulverizador para poderlo aplicar vía foliar. Este sí no lo vamos a diluir en agua, lo vamos a aplicar tal cual como está. Entonces vamos a necesitar la ayuda siempre de este embudo y la ayuda de este colador. Entonces vamos a proceder a aplicarlo, a pasarlo acá. Lo vamos a ir haciendo de esta manera. Esto lo hacemos para que lo que es acá esas partículas no dañen nuestro pulverizador. Entonces mira, acá pasamos. Bien, acá pues creo que los pasamos de
lo debido, vamos a pasarlo nuevamente acá para luego darle uso en otra planta. Mira, acá vamos a hacer esto. Entonces ahora sí procedemos a taparlo de esta manera, y ahora los invito a que me acompañen. Vamos a ir a aplicarlo a unos árboles que tenemos en flor. Bueno, pues miren, acá les quiero mostrar este arbolito de limón como está lleno de flores, el cual le vamos a aplicar este foliar para que logre acuajar bien estas flores. Miren, por acá podemos observar cómo tiene de botones florales y así lleva muchas flores. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a aplicarlo de esta manera. Miren donde está lo que es la flor, en todo el follaje lo vamos a ir haciendo. Este foliar también va a ayudar a protegerlo de muchos hongos debido a la leche que le hemos agregado, ya de que a los insectos y a los hongos no les gusta la lactosa. Entonces mira, acá venimos aplicando lo que es este foliar de esta manera. Y bien, pues amigos, espero que les haya sido de mucha utilidad este contenido. Me gustaría que me regales un me gusta, que compartas este video con tus familiares y amigos por las redes sociales. Saludos y que Dios me los bendiga.